Muy bien, y ahora sí volvemos al aire y lo que decía ahí el avance, hoy es lunes y a las 21 estará Juan José Vázquez y Mauricio Morando. Todos los lunes, doctor, tienen un programa dedicado al arte y a la cultura. Yo le recomiendo, usted que es un tipo muy curioso, interesado por las cosas. A las 21. A las 21 en esta emisora, un programa dedicado al teatro, la música, al arte y a la cultura, doctor. Bueno. El amigo ¿Todos Juan, los días? ¿Lo conoce No, a los Juanjo lunes. Vázquez? Todos los lunes. Gran amigo. ¿Y a Mauricio Morando lo conoce? También. Bueno, ellos dos. ¿Cómo anda, Un doctor? saludo igual. ¿Cuánto ¿Cómo hace que no? andamos? Acá Bien. no había venido nunca. ¿Cómo no? Sí, he venido. Sí, ha venido. Vos has estado ausente. Ah. Hemos venido acá, hemos hablado con la IOTA en otra oportunidad. Y al licenciado ¿no? Juan Maliol, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día y buen Hace día rato acá. que está acá, Recomiendo todos los artículos que saca 4 palabras. Pero mire. la verdad que el que escribe Gustavo Porfiri y el compañero Blayota son excepcionales. Sí, También sí. lo del director. También, sí. Pero. Bueno. Sí, no. No, muy buenas no. plumas. Sí, la verdad que una barbaridad. Bueno, me alegro, doctor. Bueno. Casualmente hablando de Yo diarios. no estoy enojado, ¿eh? Ha traído munición gruesa, me dijeron, para contestarle a los queridos compañeros de la Juventud Radical. Correligionarios. Correligionarios. Sí, Sí, señor. sí. Amigos, se puede tomar un café, ¿por qué no? Sí. ¿Usted me ha sentido alguna vez a mí? No, jamás. Jamás. Ahondar la grieta. No, No. Eso. No, me llama O sea, la atención. No sé, vos me preguntás lo que vos quieras. No, pero yo para arrancar, porque yo Sí. con los candidatos que están viniendo acá día por día, le digo lo mismo. A mí me parece que el intendente, don Víctor Ayola, es de su tribu, digamos, un médico, tiene una característica diferente a todos los intendentes del 83 a la fecha, que es un discurso bastante duro con la oposición. Yo no recuerdo que ni el doctor Rodrigo, que era un hombre bravo, don Osvaldo Rodrigo, bueno, Mario Lana no, porque el contador Francolino, Julián Domínguez, el doctor Recalde, eran más digamos, tenían otro estilo. El doctor Ayola les da para que tengan y para que guarden discursivamente. se golpea el pecho a los tipos King Kong a veces, ¿no? Sí, impresentable. Yo no recuerdo nunca que un intendente del 83 a la época le haya dicho impresentable a un opositor político. No, impresentable y que mienten y que digan que han hecho. Por eso yo en una nota que saqué, ¿me entendés? Le dije al compañero Golí, al compañero Barriento, que tienen que contestar en lo local a ver si siempre han mentido, si no han hecho nada. Claro. Bueno, ese estilo de conducción política que tiene el doctor Ayola, a mí me parece que también envalentona al resto de la tropa, ¿no? Entonces, por ahí... Bueno, pero hay que envalentonarnos a veces con verdades. Hay que marcar un camino, un sendero que por verdad. Y yo lo que en esa nota, lo que reflejé, no me refería exclusivamente al doctor Ayola, sino que a Macri las mentiras que había manifestado. Claro. Que la podemos repetir, saber si eran mentiras o no. Ahora es raro, sobre todo jóvenes radicales en defensa de una propuesta conservadora. Esto también es nuevo, doctor. No es nuevo ¿no? En la historia del radicalismo como en la historia del movimiento nacional. Por ejemplo, ¿me permite, Gustavo? Sí. Adelante, doctor, adelante. Primero, ¿no es cierto? Quería aclarar unas cosas. Decía que el Ateneo realiza anacrónicas charlas. El ¿no es Ateneo cierto? Arturo Jaureche que usted dirige. Arturo Jaureche, Manuel Ugarte. ¿No es cierto? Porque une el nacionalismo popular, ¿no es cierto?, de Jaureche y el socialismo nacional Ugarte. De un Manuel Ugarte, del mismo Perón y otros intelectuales y líderes latinoamericanos, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, los compañeros jóvenes, estos jóvenes radicales, deben saber de que la historia es pasado, presente y futuro. No pueden rehusar a ahondar
en la historia latinoamericana y argentina, incluso universal. Sí. Porque la política actual va a ser la historia del futuro. Ajá. Y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tienen como un cierto temor, un cierto miedo que al ahondar en la historia argentina se encuentren con los orígenes del radicalismo, sus revoluciones, con Irigoyen, con Alem, con Levenson, y se encuentren con ese rostro nacional y popular que fue ese radicalismo, y no el actual que ellos interpretan y ponen en práctica, que es el radicalismo, el rostro neoliberal de Cambiemos, que era el régimen de Irigoyen, con la causa que luchaba contra ellos, ¿no es cierto? Entonces tienen miedo de ahondar en la historia porque lógicamente los conmovería mucho. Yo les recomiendo que ahonden en la historia. Está eso bien. Como un hecho así puntual, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted Sí. qué dice, doctor? ¿Que ellos no lo hacen o lo han hecho y debido a su presente? Y habría que... Le pregunto, doctor, le pregunto. habría que hablar sinceramente con ellos, ¿no es Claro, cierto? claro, claro, A lo mejor le da un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Ajá. Y por eso no asumen esas banderas que hoy se identifican tanto, y usted lo manifiesta a veces en los artículos con Cambiemos, ¿no? Acá Y bueno, le mandan mensajes sí. de saludos, doctor, entre otros el amigo Buitre, don Daniel Milla. Saludos al doctor, dice. Con Milla, el papito, formamos el sindicato acá de ladrilleros, etcétera, con el papito. Y acá otro también. Abrazo, doctor, un gusto escucharlo, dice. Veo que tiene que venir más seguido usted acá, doctor. Bueno, Sí. indudablemente, si ellos ahondan en la historia, ¿con quién se van a encontrar? Con el rostro liberal del radicalismo. Claro. El 55, Sí. el 76, o se olvidan que de la Rúa, prácticamente el programa de la Rúa y Menem, después le voy a aclarar, es el programa de Cambiemos, ayornado y más feroz todavía, más brutal, el de hoy, ¿no es cierto? El programa de hoy de Cambiemos. Sí. Entonces yo los invito primero a reflexionar sobre eso. Está bien. En segundo lugar, que en el Ateneo, ¿no es cierto?, se analizaba, al cual han concurrido algunos compañeros radicales, en el Ateneo se analizaba un hecho puntual, por ejemplo, eran los miércoles, por ejemplo, supongamos que ese día era la batalla de Casero y el significado de eso, como podía ser el asesinato del Che o el nacimiento de Perón, o tal o cual hecho. Pero después había un ítem donde participaba activamente toda la concurrencia, que era política nacional, internacional y municipal. Entonces, o sea, lo actual. Claro, así que entonces es desacertado también lo que dice. Y en tercer lugar, acá sí ya me molestó muchísimo más de lo que estoy diciendo, cuando dicen que, transcribo, dice, estamos hartos que se hagan los exégetas de nuestros próceres partidarios. Ahí ya expresan y sienten desafortunadamente, ¿no es cierto?, esa expresión no es correcta. Eso significa exclusión, grieta, ¿no es cierto?, prejuicios. Para nosotros, para la corriente nacional y popular, para el Ateneo y para todos otros sectores, ¿no es cierto?, Irigoyen, Alem, Perón, el Che, Evita, Sandino, ¿no es cierto?, Martí, por nombrar algunos, son líderes de un proyecto de país, ¿no es cierto?, que se manifiesta a través de la historia y no es patrimonio de tal o cual persona o de tal o cual partido, es patrimonio de todos los argentinos y de todos los latinoamericanos. Entonces, ellos con esa expresión, ¿no es cierto?, aunque se les resultaría difícil con Cambiemos defender a Alfonsín, ¿no es cierto? O se olvidan cómo fue, el otro día fueron a la Sociedad Rural, se olvidan cómo fue silbado y repudiado en la sede de la oligarquía de la Sociedad Rural
Alfonsín, se olvidan de... hoy tienen relaciones carnales con Estados Unidos, típicos lamebota, y se olvidan del enfrentamiento entre Bush y Alfonsín. Al churrón. Se olvidan estos señores que hablan y que avalan a estos señores que la casa de Irigoyen fue invadida, destrozada, robada, que lo acusaron de todo Irigoyen. Se olvidan de que esta versión actual del neoliberalismo, que es Cambiemos, le decían a los compañeros radicales, los llamaban la chusma. Por favor. Entonces, aclaremos eso. Entonces, no es. Para nosotros, todos estos próceres son patrimonios que sembraron caminos, marcaron un sendero en la lucha de la patria grande. Y eso son patrimonio de todos, incluso universales, ¿por qué no? ¿No es cierto? Cuando Alfonsín fue chiflado en la rural, ¿se acuerda o no? El capo de eso era un señor que se llamaba Al Churrón. Tienes razón. ¿Te das cuenta? Yo siempre expreso en mis... Vos me sentiste, por más que sea yo irigoyenista, peronista, kirchnerista, guevarista, decir mentiras en los artículos que uno escribe. Jamás, doctor. No, si no, desmiéntamelo. Si yo lo que dije acá de Ayola, con respecto a Macri, habría que instaurar el Día de la Mentira. ¿Se acuerda cuando habló de pobreza cero? No me voy a extinguir. Claro. Punto 2, puse que seguía el fútbol para todo. Sí. Pobreza cero, hay 1,5 millones más de nuevos pobres, ¿no es cierto? Que seguía el fútbol para todo, que no iba a devaluar. Desmentime vos, ponete en abogado del diablo. Se va a 25 el dólar, doctor. Bueno, y que no iban a aumentar las tarifas. ¿Aumentaron o no aumentaron las tarifas? Ahí en la rural le pidieron dólar alto. Sí, bueno. ¿Se acuerda que no iba a devaluar, que las tarifas, que no iba a haber más impuestos a las ganancias de los trabajadores, que no iba a haber inflación? ¿O no ha habido inflación? Que iba a haber independencia de poderes. Sí. Ha habido independencia de poderes. Quiero jueces que me favorezcan a mí. Y quiso entrar a 2 jueces por la ventana y lo logró. Sí. Con el apoyo, entre otros, de sectores del masismo, ¿no? Claro. Que habría que haber la ley de medio. Lo que pasa es que estos compañeros están abrazando el rostro neoliberal de Aguad, Sanz, Morales, que tiene... Hay algún peronismo acompañante dando vueltas por allí, doctor. Sí. Nosotros también tenemos el rostro neoliberal y lo señalamos. Y aprovecho precisamente para decir, cuando dice que nos hagamos cargo de Menem, ¿quién les habla? Más compañeros como Caíto Alegre, Ronnie Garelo, creo que el mismo Querejeta y otros compañeros más, renunciamos al Partido Justicialista. Nos daba vergüenza Menem. Aunque no negamos, no somos quienes para decir que no era peronista. Pero en todo gran movimiento nacional tiene rostros, alas, y renunciamos a eso porque Menem no nos representaba. Qué lindo sería que ellos también a veces hubiese algo. Aunque hay algunos radicales, pero escondidos, que no adhieren a la política de cambiar. Algunos amigos radicales que están muy descontentos. Sí, pero no se manifiestan. Pero son gente de trabajo, van. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué van a hacer? Son personas. Ellos tienen libertad, tienen responsabilidad, tienen posibilidad de elegir. ¿Por qué no? Quieren que su partido agarre otros rumbos. Bueno, el señor Dani también muy contento de volver a escucharlo, doctor. ¿Quién? Dani. Dani, un amigo acá de la casa, un señor que le gusta el rock and roll, los Rolling Stones. Escucha a los Rolling Stones y el doctor Coronel. Son sus dos grandes pasiones, escuchar a los Rolling Stones y al doctor Coronel. Le agradezco. Bueno, y después tienen una expresión. Sí. Es otra de este señor Massa. Sí. De este señor Massa. Sí. Que vos a veces me preguntás, ¿qué Massa? Peronista Massa. ¿Massa cuál? ¿El de la UCD? ¿Cuál? ¿El de que después de las reuniones de gabinete se iba a informar a la embajada norteamericana qué es lo que pasaba en la reunión de gabinete? No es invento, están en los Wikileaks, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Cuál Massa? El que fue candidato con Scioli.
en el 2009. ¿Cuál Massa? El que viajaba y se sacaba fotos por todos lados y apoyaba el plan de Macri en todos lados, que fue a Davos y otros lados. Para mí que son trillizos, hay 3 Massas, entonces de una vez aparece uno. Bueno, muy bueno. Bueno. Los trillizos Massa. Este hombre decía que transitaba el medio, se le fue achicando y se fue hacia la derecha completamente. Yo no lo critico por eso, bueno, yo no lo critico porque cada uno va eligiendo la ideología que quiere. Pero escuchame una cosa, cuando él habla de la corrupción anterior, y yo siempre lo he manifestado en el artículo, hemos tenido bolsones de corrupción. La corrupción no la acepto, la condeno y habría que instrumentar que no pasara nada de eso. Ajá. Desde Roca, ¿usted se acuerda quién era el hermano de Roca? No, yo no había nacido, doctor. Hasta Aníbal Roca ya me pedía coima por las armas que vendía para acabar con nuestros hermanos los indígenas del sur. En la campaña yo le pregunto que averigüen cómo se hizo el Congreso Nacional, que averigüen con las coimas que recibieron para construir la casa radical que está a 4 o 5 cuadras del Congreso. Vamos a verla cuando quieren. Por las concesiones eléctricas. Está bien. No hable muy mal de Massa tampoco, porque por ahí estaba escuchando Hugo Moro, que es oyente de este programa. Claro. Después va a venir Hugo Moro a contestarle a usted, no lo vamos a contar. Que venga, yo los invito. ¿Por qué no hace un programa y venimos varios y charlamos de estas cosas? Pero con verdades en la mano, o por lo menos aproximación a la verdad. Yo no voy a decir que tenga la verdad absoluta, pero lo que yo digo pasa en la realidad. La única verdad es la realidad. ¿No es cierto? A veces tarda en llegar, pero llega. A mí me dijeron, doctor, esto es chusmerío de barrio, sí, que en realidad esa contestación no la hicieron los jóvenes radicales, sino que la hizo un ayolista, una persona muy cercana al actual intendente, la escribió y la firmaron como se la presentó al grupo de chicos, porque entre otras cosas esta persona que tiene muy buen ojo me dice, los pibes no escriben así. Dice, esto lo he escrito, estas palabras. Dice, si vos lo conocés, ¿por qué no lo invitáis? Y polemizamos, dialogamos, pero nada de agresión, no agredo a nadie. Pero quería continuar. Es un profesional. Según me chusmearon a mí, el que redactó eso es un profesional. Bueno, es un profesional. Escuchame una cosa. Cuando hablan estos chicos jóvenes radicales, porque yo tengo que decir lo que dicen ahí, jóvenes radicales. Escuchame. Claro. Cuando hablan de corrupción, bueno, escúchame, me hace acordar, no sé qué, una vez se robaron todo, pero resulta que le dimos con el peronismo kirchnerista 1,5 millones más de jubilaciones. Se robaron todo, hicimos 1.500 escuelas. ¿Cuántas escuelas hizo Macri ya en los 19 meses o 20 que va de gobierno? Te pregunto. Preguntale, ¿cuánto hizo Cambiemos? ¿no? Le voy a preguntar a mi amigo Marcos Scali. Preguntale, si hicieron 16... Scali, llamalo un día. Escúchame, si hicieron 16 universidades nacionales, se robaron todo, dice, ¿no es cierto? Y se puso en marcha Atucha 1 y Atucha 2. Se hizo una tecnología de punta con satélite, que Macri se lo va a entregar ahora toda esa tecnología a manos norteamericanas, volviendo a hacer lamebotas como siempre, ¿no es cierto? Se robaron todo y decime, incluso hablan de los fondos de los jubilados con un desconocimiento total. La FJP, ¿en manos de quién estaban antes que Cambiemos del año 2001 precipitara esa crisis? ¿En manos de quién estaban? De los bancos, no eran de los jubilados. Toda esa plata la usufructuaban los bancos y otras corporaciones. Administradoras de fondos de pensión. Decime una cosa, con el Procrear se otorgaron 500.000 nuevas viviendas, ¿no es cierto? Si se pasaron de cloacas y todo, que solamente tenía el 40% de población, a tenerla un 70%. Se robaron todo, dice, ¿no es cierto? Se robaron todo y le entregamos un país desendeudado.
¿O no es así? No, pero vos hacés de abogado del diablo. ¿A cuánto nosotros reducimos la deuda externa? Si hasta más de un 90 y pico %. Que le hayan dado crédito por la enorme cantidad de millones, de miles de millones de dólares, 150.000 millones de mangos en dólares de deuda, quiere decir que, porque si uno va al banco, le dan el crédito según la carpeta, el patrimonio, sí, según cómo está su economía. Si ve que el tipo, qué sé yo, anda en una bicicleta, tiene deuda por todos lados, el banco lo saca a patada. A nosotros como país nos han visto algo que respalda 150.000 millones de mangos. Antes de seguir, doctor, Luciano, también gran invitado, Gustavo, muy buen día, abrazo grande a Nelson a través del Facebook, bueno, Luciano, que nos escucha todos los días. Bueno, un abrazo. ¿Cuántos amiguitos que tiene? Esto estaba todo preparado, doctor, usted le dijo a sus seguidores, manden mensaje a la radio. No, escúchame, sí, volviendo a verdades, ¿no es cierto? Sí. El prospecto hecho por este gobierno, ¿no es cierto?, que fue a presentar al exterior, que vos estabas diciendo, ¿qué dijo? ¿Cuánto era la pobreza con Cambiemos del 2001? Con el Cambiemos de 2001, ¿cuánto era? Más del 50%, sí, 54%. Se redujo al 30%, es mucho. Ajá. Es una aberración que haya un 30% de pobres y tanto de indigentes. Ahora, ¿cuánto aumentó la pobreza ahora en este 19, 20 meses? ¿En cuánto nos endeudamos? En 85 mil millones de dólares. Sí. ¿Cuál fue uno de los factores que precipitó la crisis del 2001? Con una deuda tremenda. Con una particularidad de un bonito a 100 años, doctor. Lo vas a pagar vos porque yo yo no voy a llegar, doctor, pero... ¿Me entendés? No sé, ¿te acordás cuántas vacunas había antes? 6 vacunas gratuitas. Pasamos a 16 vacunas. ¿No es cierto? Pero infinidad de hechos, y todavía tienen el tupé de decir se robaron todo. Sí, habrá algunos habrá algunos López y algunos más. Decime una cosa, Báez se llama el de que está... Lázaro Báez. Lázaro Báez. ¿Con quién era socio? ¿De quién es socio? De Calcaterra. ¿Y Calcaterra qué? De Macri. Y el primo, ¿no es? El primo y el primo. ¿Y quién le maneja los negocios a Macri? ¿Cuántas empresas offshore tienen Macri afuera? ¿Cuántos funcionarios procesados? ¿Cómo entró al gobierno Macri? Ahora, como la Madre Teresa, estaba procesado. Tiene una... Ahí hay en todo caso, algo falló, doctor, en la comunicación, sí, qué sé yo. Muy bien, eso es cierto. Hay una masa del electorado importante argentino que votó en contra de la continuidad del kirchnerismo y votó por un cambio. Sí. Bueno, las cosas han cambiado, doctor. La pregunta es si esos votantes ahora van a seguir apoyando que si verdaderamente es el cambio que querían, bueno, lo manifestarán en las urnas, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con eso. ¿Usted qué opina, 13, doctor? No, creo que... Bueno, ahí hay una cosa muy importante que falló el campo nacional y popular, el peronismo, kirchnerista y otros sectores, porque hay otros sectores, que el poder concentrado, ¿no es cierto?, domina los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y trabaja sobre la subjetividad de las personas, porque el neoliberalismo no es solamente un programa económico, fundamentalmente es también cultural, y trabaja sobre la subjetividad de las personas, diríamos, excluidas, pobres, clases medias, y le inyecta, le internaliza de que haya analfabeto es normal, que haya pobre es normal, que haya desocupado es normal, y lo termina por aceptar que es el sentido común. Y esa batalla se perdió. Esa batalla lo perdió, porque yo a veces en la época de donde gobernaba
Barriento, iba a la municipalidad o Golía, y en toda la oficina estaba puesto TN. Y claro. TN no transmite de ninguna manera la realidad que pasa en el país, ¿no? Y basta verlo hoy. ¿Cuántos programas tiene de las 10 emisoras televisivas que uno ve? Sí. ¿Cuántos? Sí. El C5N Sí. puede escuchar a Víctor Hugo, a Navarro, a Silvestre. Y después ponga a todos los demás, los Leuco, los Nelson Castro, los Lanata, Lanata. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lanata pasaba ese programa, que ponían en la televisión, que TN, Clarín era dueño de nuestra conciencia? Sí. Póngalo eso y vea. No hay, a mí lo que me molesta es la falta de coherencia, la falta de objetividad. Y si uno hoy es tal ideología, que lo diga y cambia y públicamente que se haga una autocrítica. Cualquiera puede pasar del catolicismo al ateísmo, al panteísmo, o de Massa, que de pseudo peronista, que hoy se pasó al neoliberalismo. Tiene derecho. Yo no digo, yo no lo critico. O del radicalismo al conservadurismo. ¿Usted no piensa, doctor, que Cambiemos va a dejar de ser un frente electoral y se va a convertir en el gran partido de la derecha? Sí. Que se va a fusionar, o sea, se va a disolver la esencia radical definitivamente y se va a acoplar a la estructura. Porque usted, que es un memorioso y conoce mucho de historia, doctor, ¿cuál fue el último gran partido de derecha masivo, con posibilidades de acceder al gobierno a través del voto de este país? Prácticamente no ha habido. Hay que remontarse a los albores de los partidos pero en aquel autonomista nacional. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Llegaban al gobierno con el fraude. Claro. Acordate que una de las grandes luchas de Irigoyen y de Alem, con las revoluciones de 1890, 1905 y otras más, era por el voto secreto y obligatorio que llegó para el sexo masculino. Claro. Y que el peronismo después puso en práctica el voto femenino. A partir no había. De 1900... Después llegaron siempre golpeando la puerta de los cuarteles, ¿no es cierto? Bueno, entonces me parece que ahora la derecha argentina... Yo digo en mis columnas del diario Cuatro Palabras que usted lee, la decadente derecha argentina ha conseguido por fin una plataforma, un partido político que los agrupa, que es Cambiemos, ¿no? Sí. Y que definitivamente, bueno, seguirán haciendo, y eso dependerá después del apoyo popular que tenga, porque por ahí a lo mejor estamos nosotros dando gritos acá y el pueblo quiere ser un pueblo de derechas, doctor. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Gustavito? Está bien lo que vos decís. Tienen la ideología que lo sustenta y la cultura que lo sustenta, pero no veo gente de Cambiemos, de ese partido de derecha, que sea sustancial. Vos ves que tienen un vacío ideológico. A ver, no tienen un vacío de los intereses que sirven, pero vos escuchabas un Cavallo, un hombre de derecha, o un López Murphy, y vos ves a Duhovne, que de periodista pasó a ministro de Economía. Podría haber llegado yo no veo tampoco en Macri un hombre que tenga una estructura, una formación estructural, cerebral, ideológica, ¿no es cierto? Yo creo que actúan de acuerdo a los intereses que defienden. Son intelectualmente medio flojos, doctor. Claro, ¿me entendés? Así que yo no sé si pueden... Vos no vas a comparar a un Sarkozy, por ejemplo, a alguno de los derechas de Francia, por decir que ha habido elecciones, etcétera, con estas personas. Claro. Sí, yo la veo así. A lo mejor se consolida lo que vos decís. Bueno, momento, doctor. Mensaje que llega al 440638. Buen día, amigos. Excelente entrevista al doctor Coronel. Siempre un placer escucharlo. Más seguido tendría que venir. Dice un radical de los que no aflojan. Bueno. Este lo conozco. Este es un radical de los que se mantiene firme. Muy bien. No, y otra mentira. Pero otra mentira que dijeron. Dice que la Bagna y Kirchner sometieron la soberanía, pero por favor que lean un poquito más, que sometieron la soberanía financiera a los tribunales de Nueva York, que yo lo he denunciado en la época de Cristina, he escrito un artículo denunciando
que eso habría que ver, a lo mejor no se puede tan fácilmente. Incluso en ese artículo, ahora me viene a la memoria, critiqué a Cristina porque no había nacionalizado el comercio exterior. Si lo traigo el artículo para que lo lea totalmente. Y la soberanía financiera no es obra de la Bagna y de Kirchner, es de los gobiernos anteriores, debe haber sido de Menem, de la Rúa. Pero que, por favor, que se informen un poquito antes de escribir estas cosas. El doctor Coronel le está contestando la solicitada a los muchachos Amigos, de la Juventud Radical, que según Chusmerío Barrio no la escribieron los muchachos, sino un profesional. Bueno. Le dijeron, che, contestale al doctor, vos que sabés escribir. Permítame, doctor. Sí. Señor licenciado Juan Meblayota, hay un último momento. Está protestando, hay una protesta acá a la vuelta en Molino. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué tal? Ahí está el sindicato de camioneros, el de choferes de camiones. Ajá, el Mello de Lechea, Rodi González. Exactamente, sí. Hubo un despido de un camionero del Molino Chacabuco y están allí protestando fuera de la planta. Recién hablábamos con el Mello de Lechea, en un rato seguramente vamos a tener la nota al aire para que nos cuente qué está ¿Usted sucediendo. la tiene grabada? No, le dijimos que íbamos a charlar después en vivo. Bueno. Así que ya en un rato Ahora cuando ni bien termina su descargo el doctor, vamos a ir entonces a ver qué pasa con esta... ¿Vio, doctor, cómo las agrupaciones sindicales están muy activas defendiendo los puestos de trabajo que van quedando? La CGT está media lenta, doctor. La CGT no existe prácticamente. El límite a este programa neoliberal de desguace del país, del Estado, etcétera, son las personas en la calle, la movilización, ¿no es cierto? Y un programa alternativo. Sí. Ahora me acuerdo de la educación. ¿Cuánto era la educación en la época de Cambiemos, de la Rúa y de los anteriores? Era 1,2 y pasó al 6%. Sí, el presupuesto en ciencia y tecnología. Ahora lo bajaron. Se repatrió mil científicos. ¿Qué dijo Cavallo? ¿Usted qué dijo? Que vayan a lavar los platos. ¿No es cierto? Cavallo que hoy llama a votar a Macri y a Cambiemos, ¿o no? Sí, claro. La Patricia Bullrich. Escúchame, ¿qué hizo cuando estuvo de ministra? Le rebajó el sueldo a los jubilados. Pero fíjate vos lo que sea. Ese nombre y apellido, mi madre le agarra un infarto, doctor. Porque en la mesa de Mirta Legrand, en aquellas épocas, que era ministra de Trabajo de la Rúa, dijo: con mucho dolor voy a anunciar, dice, que le vamos a bajar el 13% a los jubilados y a los empleados estatales. ¿Se acuerdan? Yo digo, canto verdades, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿usted qué piensa, doctor? ¿Que estos muchachos son o se hacen? Mirá. Yo le pregunto medio en criollo, doctor. En algunos aspectos son. Y en otros aspectos se hace. En algún momento podríamos analizar. Vos sabés que las clases medias a veces tienen un techo ideológico. Entonces cuando vos avanzás más allá, ya le tienen un poquito de miedo a ese avance. Se les complica. Se les complica, ¿no? Así que en alguna parte son y en otra se hacen. Claro. Así que, bueno, no sé qué otra pregunta tenés vos para hacerme. No, yo le transmito acá un mensaje, doctor, que por ahí da para redondear la reflexión. Este amigo radical que lo saluda, que él se considera radical, Alfonsita, dice: sí, radical de Alem, no de estos que se vendieron al neoliberalismo entregando las banderas del partido centenario. Las consecuencias de... ¿Qué decía Alem? ¿Qué decís vos? Que se rompa, pero que no se doble. Sí. Las consecuencias de Gualeguaychú, doctor, que todavía están... parecía que era una noticia más entre tantas. Pero los radicales se juntaron en Gualeguaychú, qué sé yo, mire de dónde terminó todo eso. Terminó todo eso. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Como movimiento nacional, no lo ha demostrado mucho, pero puede pasar, como ha pasado con el peronismo, que después de asumir un rostro neoliberal con Menem, ¿no es cierto? Y con todo lo que eso implicó. Fíjese que Menem representaba los intereses de ese poder concentrado. Hoy estos no representan, son el poder concentrado. Son
como vos creo que lo has expresado en algunos artículos, son el poder empresarial, vinieron a hacer negocios, negocios para ellos. ¿O Aranguren qué hace? Y sí. ¿Qué es de Shell? Gerente de la Shell. Y bueno, y de Shell que fija el precio de infinidad de cosas. Sí. Yo no digo cosas que no están en la realidad, que las personas no puedan comprobarla. Brown, el Peña, el chico de los mandados de Macri. El de la Anónima. Y bueno, y está de un lado el mostrador y del otro. Yo no digo, y no me quiero extender mucho, pero porque veo que ahora la radio tiene un límite de tiempo, no me quiero extender demasiado. Ahora hace descuentos del 50%, Brown, los miércoles. Bueno, acá hay otro mensaje, dice: a los chicos radicales hay que perdonarlos, no saben dónde están parados. Cuando fuimos con un verdadero radical ganamos con el 50 y pico. Señor. ¿Qué diría Ricardo? Pregunta Luis. Qué bueno. Bueno, es cierto. Claro. Pero quería terminar el concepto. No, te quería terminar el concepto, porque son tantas cosas que vos me preguntás que me apabullás de cosas. No, doctor, usted tranquilo. No, bueno, escuché, ni siquiera un mate me diste. Yo no puedo llevar mate. Bueno, escuchame una cosita. Licenciado, un mate para el doctor, por favor. Escuchame una cosita. Lo que yo te digo es lo siguiente. Que quiero terminar un concepto fundamental. El peronismo tiene una gran capacidad ¿no es cierto?, de autocrítica y de reproducirse con los rostros a favor del pueblo. Espero que, ¿no es cierto?, que así como derrotamos el menemismo, ¿no es cierto?, como expresión neoliberal del movimiento nacional peronista, también el radicalismo por ahí tiene esa autocrítica, esa superación de esos errores y vuelve a asumir las banderas de Alem, de Irigoyen, ¿no es cierto?, de Levinson, que lo tenemos tan cercano, ¿no es cierto? Claro. Y que no ahonden en la grieta. Cuando nosotros decimos que somos... ¿Usted se acuerda cuando Perón mandó a Jauretche a Córdoba a ofrecerle a Sabatini la vicepresidencia? ¿Recuerda eso? Sí. Le recordamos a los jóvenes radicales. Le fue para que ellos no digan estamos hastiados, que se apropien de nuestros... como decía, no me acuerdo. Exégeta, dice por ahí. Sí, por ahí de nuestra... ¿No es cierto? Y Sabatini no quiso. Y entonces, ¿sabe lo que le dijo Jauretche? Ustedes están perdiendo el tren de la historia. Dice, bueno, acá hay otro mensaje que también pone una cosa bastante importante, doctor. Dice, acá es complicado porque el mayor referente, el intendente, grita a viva voz: yo soy Macri, carajo. Entonces, claro, por eso yo digo que esa manifestación de Ayola, en esa manifestación de Ayola está esto que yo pienso que Cambiemos va a terminar siendo un partido de derechas, porque si no, ahí es donde en esa expresión, yo soy Macri, carajo, o sea, el carajo es para, para enfatizar, ¿no es cierto? Como dijo en su momento en Mar del Plata el comandante Chávez, al carajo. Eso no lo quise mencionar, no quise mencionar tampoco lo de la patria grande, las manifestaciones de Irigoyen a favor de la patria grande. Claro. Porque una cosa es una alianza electoral donde uno, como fue la alianza anterior, que después se explotó por los aires, sobre todo los sectores más progresistas que habían hecho la alianza para impedir que el menemismo vuelva. Bueno, todo eso. Pero esto yo lo veo distinto, doctor. Para mí que esto se va a fundir en el caldero, dije bien, de un partido de derecha. Sí. Bueno. Estamos ante la génesis, dije bien, licenciado. Exactamente, sí. El origen. En la génesis de un gran partido de derecha. Bueno. Que está bien que lo hagan y que lo manifiesten a viva voz. Está bien, sí. Que no vayan más a golpear las puertas de los cuarteles, que no bombardeen. Claro, Buenos Aires. Buenos Aires. Zabal Ortiz, radical, bombardeó en el 55, cuando otro radical de origen, John William Cook, con la pistola en la mano, desde la Plaza de Mayo,
trataba de repeler esa agresión de los aviones. Fíjese, un radical contra otro. ¿Qué más quiere con ese ejemplo para terminar la nota? Claro, muy bien. No sé si quiere continuar. No, estamos... ¿Se acuerda de John William Cook? Sí, Y de Sabal Ortiz, que comandaba un avión que tiraba bombas sobre personas sin Ni hablar. Licenciado, ¿tiene algo para decir? Sí, un mensaje que también me llega acá al teléfono. Dice: un saludo al doctor Coronel. ¿Y qué falta que haría en el consejo? Dice. Estuvo a punto de llegar el doctor Coronel, le faltaron pocos votos a aquella oportunidad, ¿no? Y bueno, ahora ni siquiera lo han dejado competir, doctor. No han proscrito. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué cosa, Vos que sabés bien, ¿qué ha pasado ahí? Y no, yo mucha información no tengo, pero lo único que sé es que en algunos distritos después dieron marcha atrás con algunas listas, pudieron presentarse como opción local, pero yo lo tomo, más allá del caso puntual, como todo parte de un proceso, doctor. Estamos en una transición donde se están reacomodando las fichas, entonces hay que esperar un poquito, hay que esperar un tiempo, doctor. Bueno, muy pero bien. usted igual no se achique, doctor. No se achique, doctor. Yo nací militando y me moriré militando. Está bien. Usted iba no soy dueño del nacer ni del morir. Ajá. Soy dueño del diario vivir. Muy bien, doctor, muy bien. Usted iba tercero en la lista de Pancho Bruno, que al final no... Bueno, pero igual va a votar a Cristina. Claro. Eso. Vio que ahora hay un local que corta Cristina Merlo. ¿Ah, sí? El Beto Querejeta, allá, ¿vio en la esquina de Naya? Que hicieron unos grandes edificios nuevos ahí. Ahí abajo, en esos edificios nuevos, se puso el Beto Querejeta, Darío Lascós. Y Querejeta fue uno de los compañeros que renunció al PJ en su momento cuando adherían fanáticamente a Menem, ¿no? Ajá, bueno. Me parece que... Y fue uno de los promotores de la avenida con todos nosotros de quién era Chacabuco. Está bien. Bueno, ahí Bueno, un saludo al amigo Norberto. Ahí resulta que cortan la boleta Cristina Merlo. Mirá. Y entonces Carnaghi aprovecha y dice, no se animan a mostrar a su candidato a Randazzo y nos roban la candidata a nosotros. Está bravo, está lindo nos tienen, acá hay estos periodistas cómo se aprovechan ustedes de los... Dice, acá hay otro mensaje, doctor. Sí. Nos tienen miedo, por eso no nos dejaron competir. ¿Quién será? Pancho Bruno que manda mensaje. No sé. ¿Le ganaban a Carnaghi? ¿Le ganaban a Carnaghi? Íbamos a jugar en la cancha. Claro. Había 12 de un lado y 12 del otro. Claro. El que ganaba, conducía. El que perdía, acompañaba. Sí. Quedará para mejor oportunidad. Así es. Gracias por la visita, doctor. Tiene que venir más seguido, ¿eh? Bueno, de acuerdo. El doctor Coronel. Le vamos a tocar una campanita. Chao, doctor. Mándeme algo para el cogote, porque tengo el cogote duro. ¿Cómo cogote? Ahora va el licenciado Banderita a hacer el móvil y de paso usted le da un... ¿Qué puedo tomar? Diclofenac, cualquier cosa que usted me dé un yuyo o algo, ¿eh? Mate sin noticias, es lo que se viene. Vamos, despierte paisano, el agua se hierve. Mate sin noticias, que lo mantiene despiertito y enterado de lo que sucede. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas